Sin más preámbulo, damos la bienvenida a nuestro conferencista invitado, Lucas Señora, Requejo. aló. Lucas, bienvenido a Listo, Colombia, listo. bienvenido al Bueno, Socorro Santander. listo, chao. Bueno, muchas gracias, Linney, por esa presentación tan cariñosa. Como bien dijo Linney, mi nombre es Lucas Requejo. Les saludo desde Viveiro, un pueblo al norte de Galicia, en el norte de España. Y básicamente voy a proponer qué entendemos por ecogastronomía, ¿no? Y qué nos sugiere a través de esa vuelta a los orígenes. Cierto es que siempre me gusta destacar, en primer lugar, la parte etimológica de las palabras que tratamos, porque muchas veces hay que atenderlas a ellas mismas como un punto de partida a partir del cual articular y utilizarlo dentro de nuestros medios de vida. Y la ecogastronomía, pues creo que en gran medida es la suma de tres términos etimológicos. Por un lado tenemos eco, gastro y nomía. La eco, siempre que escuchemos economía, ecología o cualquier palabra que venga introducida por eco, seguro que muchos de los oyentes ya saben de ella, pero por si acaso lo comento como tal, viene de la raíz etimológica del griego oikos, que significa casa. Entonces, cada vez que nosotros escuchemos algo que venga introducido por eco, debemos de entenderlo como casa. Por otro lado, siempre que escuchemos gastro, pues en realidad lo tenemos que asimilar a nuestro estómago, ¿no? Y siempre que escuchemos nomía, bien sea economía o gastronomía, es la gestión que se hace, en este caso, del estómago, en el caso de la economía, la gestión de la casa. No, pues sí que es cierto que si juntamos ecogastronomía, digamos que podemos hablar de la gestión de la casa o de la gestión del estómago a través de la gestión de nuestra casa. Y esto, que parece en teoría un poco complicado de comprender, creo que es justamente lo contrario. Cada vez que escuchamos hablar de gastronomía, en gran medida lo hacemos en el ámbito de cómo se relaciona la cultura con el aspecto alimentario, ¿no? Y ahí conviene que previamente a continuar con lo que en cuanto a ecogastronomía se refiere, me pare en hablar un poco de qué entendemos por alimentación. La alimentación la podemos definir de muchos aspectos diferentes, ¿no? Bien puede ser la acción de alimentarse, ¿no? Como habitualmente encontraremos, pero a mí me gusta hablar siempre de la alimentación como la relación directa que tiene la humanidad con el planeta en el que vivimos, con la naturaleza que habitamos. Y es la forma más directa que tenemos cada uno de nosotros de relacionarnos con el medio en el que vivimos. Por tanto, ya no solo es que sea ese medio de comunicación con la naturaleza, sino que también nos habla de la propia evolución que tuvimos como especie humana, porque de igual modo que pasamos de cazadores-recolectores a nómadas, a sedentarios, pasamos de ser nómadas a sedentarios, eso vino en gran medida condicionado y buscado por nuestra forma de alimentarnos y por nuestra forma, en consecuencia, de relacionarnos con el medio natural en el que vivimos. Dicho esto, creo que conviene destacar, o por lo menos preguntar, cuál es ese tipo o cómo es ese tipo de relación que a día de hoy tenemos con el medio. Y ahí estoy hablando de que a día de hoy nuestra relación con la naturaleza a través de la alimentación, estamos hablando de una relación industrializada, porque encontramos una amplia variedad de industrialización alimentaria que trajo muchas cosas favorables, pero también otras no tanto, ¿no?
Evidentemente, cada vez que hablamos de industrialización alimentaria, tenemos que también viajar hacia inicios de la revolución industrial, donde hasta el momento, en todo lo que el planeta se refiere, nuestra relación con el medio, digamos que varió bastante poco en millones de años. Dicho esto, conviene resaltar y repensar un poco por qué en apenas 100 años, en los últimos 100 años, nuestros hábitos alimentarios cambiaron tanto y por tanto nuestras identidades culturales ligadas a un territorio, ligadas a una comunidad, ligadas a un pueblo, hicieron que se variaran tanto. La industrialización no la quiero resaltar como algo demoníaco, pero sí que es cierto que en el ámbito alimentario pocas cosas nos trajo. De hecho, así a día de hoy se puede estar dando esta conferencia en este formato y yo puedo estar compartiendo con vosotros mi conocimiento y mi experiencia, es en gran medida gracias a la revolución industrial y a esa industrialización llevada por el buen camino. Pero en esa parte más orgánica que habla de nosotros como seres humanos, como seres naturales, porque muchas veces parece que hoy en día nos olvidamos de esa relación directa que tenemos con la naturaleza que se llama ser animales. Parece que el hecho de que nosotros mismos nos definamos como animales es algo peyorativo y nada más lejos. Creo que es en realidad la esencia de nuestra especie, es la esencia de nuestro ser. Y por tanto, no debemos de perderla nunca, sea cual sea la evolución de la especie humana. Y esa industrialización trajo consecuencias ampliamente negativas, tanto para nuestra casa a nivel de cuerpo, como para la casa a nivel de planeta. Porque todos habitamos una misma casa, que es nuestro planeta. Parece que gracias a la COVID-19, pues digamos que vino a reforzar un poco más el sentimiento de esto mismo que estoy diciendo, de que todos habitamos el mismo planeta, ¿no? Todos nos vemos condicionados por el mismo cambio climático y todas las consecuencias que con ello van a venir, pues las vamos a sufrir todos. No digo por igual, porque por desgracia no va a ser así, dadas las diferencias sociales que a día de hoy existen, pero sí que en el ámbito alimentario podemos recuperar y renaturalizar gran parte de nuestros hábitos. Ahí voy a trasladar esa visión que a día de hoy también ya está un poco más extendida, que es el ámbito de tener una visión y una acción global. Global muchas veces se entiende como el término donde se suma lo global a lo local. Y a mí no me gusta explicarlo así, a mí me gusta explicarlo desde el punto de vista de que cada uno de nosotros, en el ámbito en el que vivimos, en el ámbito local que habitamos, podemos hacer pequeñas cosas que ayuden en el contexto global. Y esto creo que plantea una nueva revolución en la que ya estamos inmersos y que no tiene freno. Y es que si a día de hoy aquí estamos 70, 80 personas inspirándonos en lo que otras personas puedan compartir, pues a partir de ahí se actúa un mecanismo si nosotros no solo escuchamos y pasamos a la acción. ¿Y qué mejor forma de pasar a la acción? Y recupero el término de alimentación, la acción de alimentarse, que con el hecho de alimentarnos. No hay nada que tenga mayor fuerza que la alimentación. Lo hacemos cada uno de nosotros 3 veces al día de forma habitual, ¿no? En muchos casos 5, en muchos casos 1 y en muchos casos de forma muy diversa. Nada tiene que ver cómo se alimenta un esquimal a cómo lo hace alguien en el Ecuador, a cómo lo hace alguien en el otro hemisferio, ¿no? Pero sí que es cierto que todos tenemos esa necesidad, es decir, es una necesidad vital. La vida, nosotros que hacemos muchas actividades para niños,
también para cómo acercarles este mensaje y este hacer a los niños, nos gusta hablarle de la vida como dos cosas, ¿no? Por un lado, como el ciclo de nacemos, nos alimentamos, crecemos, ¿no? Y luego vamos decayendo y morimos. Y por otro lado está la experiencia. Es decir, una roca tiene vida, pues depende de cómo se mire. No tiene vida si en términos biológicos hablamos, pero si en términos experienciales hablamos, esa vida vio a lo mejor el transcurso de que subían las mareas y bajaban, de que pasaban vientos huracanados o no huracanados, de que le caían hojas, y entonces esa roca sí que tiene una cierta vida que contar. Pues recopilando esto y llevándolo al ámbito humano, nuestra vida es un poco lo mismo. Somos las historias y las experiencias que vivimos, pero también somos lo que nos alimentamos. Y si a día de hoy la industrialización alimentaria nos trajo envases y que casi toda la alimentación la tengamos que comer envasada, altamente procesada y con compuestos químicos, que no debemos de olvidar que la alimentación es todo química, pero compuestos químicos de laboratorio, es decir, cuánto le lleva a nuestro cuerpo deshacer esos alimentos altamente procesados y convertirlos en lo que somos, porque no es que seamos más que células, nuestro todo está confeccionado por células y ese todo viene de la alimentación. Así que no se me ocurre ningún acto ni ninguna acción humana más vital ni más necesaria que el hecho de cuidar nuestra alimentación. Y si lo hacemos en términos de sostenibilidad, que a día de hoy creo que tenemos que decir claramente que el futuro o es sostenible o no será, y eso lo tenemos que tener claro si queremos trasladarlo a las generaciones futuras, y que mucho de lo que hagamos a día de hoy va a depender el futuro y las oportunidades y los desafíos que tengan que enfrentar las generaciones futuras, pues sí que es cierto que me sale que en nuestro contexto actual debemos de implementar un cambio, debemos de pensar en forma global, pero actuar en forma local. ¿Y cómo nos puede ayudar en ese aspecto la ecogastronomía? Pues muy fácil y a la vez muy difícil. Muy fácil entenderlo, difícil hacerlo por todo el sistema tal cual está montado a día de hoy y que vemos que por otro lado llega a cualquier parte del planeta. Y es que perdimos la identidad como tribu. En realidad, cada uno de nosotros pertenecemos a una tribu y en suma todas las tribus pertenecemos a la misma tribu. Pero esa tribu tenía aspectos antropológicos, ¿no? O tribales que nos fortalecían como comunidad y cómo esa comunidad se relacionaba con el medio. Y en gran medida era la búsqueda del alimento, el ritual a la hora de alimentarse y de pensar que eso nos elevaba en nuestras capacidades cognitivas. Si a día de hoy echamos un vistazo a lo que la historia biológica nos comenta, vemos que en gran medida el desarrollo de nuestras capacidades cognitivas está ampliamente ligado a nuestra forma de alimentarnos. Es por ello que a día de hoy, donde encontramos gran diversidad de filosofías alimentarias y muy pocas de ellas de forma local, creo que conviene que recuperemos esa esencia local. ¿A qué me estoy a referir con esto tan conceptual que puede sonar en muchos aspectos? A algo tan sencillo como que atendamos a nuestros vecinos, que atendamos a qué producen nuestros vecinos. Casi siempre que hago un mapeo, es decir, reconocer los productores que hay en un territorio,
me llevo la no tan grata sorpresa de que el vecino que tenemos al lado, que tiene una huerta en ecológico, que tiene una ganadería en cría de animales para huevos, para leche, pues muchas veces no es ni tan siquiera conocido por sus vecinos más próximos, y mucho menos para los que ya están a 50 kilómetros. Y ya no digamos que la gran mayoría de las personas que habitamos este planeta están en un ámbito urbano, lo cual nos aleja mucho más de esta relación directa con la naturaleza. Seguro que ahí en Colombia pasa lo mismo que aquí en España, y es que hay muchos niños que se creen que la leche viene del Tetrabric. Los que pertenecemos a una generación, pues sí que es cierto que lo tenemos claro que eso no es así. Pero ¿qué les contamos a esas otras generaciones que ya están naciendo y criándose en este contexto urbano y ampliamente industrializado? Pues tenemos que contarles otras cosas. Tenemos que llevarles de visita a esos productores. Tenemos que visitar nuestros restaurantes o nuestras casas de comidas y exigir o solicitar que se nos muestren los productos locales, que lo hagan de forma artesanal, es decir, recuperando tradiciones, recuperando la tan rica gastronomía recordamos eso que nombraba al principio, gastronomía, relación entre la cultura y la alimentación. Cada una de nuestras tribus, la tribu gallega, es ampliamente rica en cuanto a gastronomía alimentaria se refiere. La colombiana, de lo poco que conozco, me consta que también, al igual que la ecuatoriana, al igual que muchas otras culturas alimentarias de toda Sudamérica, que están íntimamente ligadas también con tradición en este aspecto española o europea, pero a mí, sobre todo, la que más me interesa siempre es a la que nos lleva a la parte de nuestra etnia, a la parte más del origen. La charla se titula Ecogastronomía, la vuelta a los orígenes. Si así la planteé es porque debemos de retomar y de reconvertir nuestra filosofía alimentaria, que a día de hoy está simplemente al servicio de lo que nos llega. Muchas veces entramos en un supermercado y no cuestionamos nada de lo que allí hay, tanto a nivel de procedencia, tanto a nivel de cuánto cobran las personas que están elaborando esos productos, cómo son las condiciones y el transporte que los lleva hasta esas grandes áreas, cuál es la huella ecológica que hay detrás de todo ello. Pues todas esas cosas conviene preguntárselas. Y una vez preguntadas y de forma comunitaria, conviene encontrar y buscar soluciones locales. Eso puede ser desde el ámbito de un comedor escolar que solicite a sus productores locales que la abastezcan, como que también puede ser que un restaurante haga lo propio. Bien puede ser que un ayuntamiento, una administración pública, fomente y también haga consumo de esos productos, y todo esto a día de hoy está por escribir. Y está por escribir porque está esperando en realidad a que haya un despertar de la humanidad. Despertar que, por otro lado, sí que soy totalmente optimista y sí que veo que en este contexto de pandemia, pues por lo menos nos llevó a repensar un poco más todo esto, y creo que hay más orejas abiertas y más escucha activa para después implementarlo en cambios. Y esos cambios tienen que empezar ya. Seguro que también los oyentes conocen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que a día de hoy es una herramienta muy práctica para que administraciones públicas, para que empresas y para que parte de esas personas, de ese público,
que en suma somos todos, que somos la humanidad, pues hagamos pequeños cambios en pro de una vida sostenible. Porque si eso es lo que le queremos garantizar a las generaciones futuras, tenemos que empezar a pensar ya en esos términos. Y de nada sirve que sigamos anteponiendo el beneficio económico al beneficio social y ambiental. Cada vez que hablamos de sostenibilidad, tenemos que hacerlo de 3 ámbitos distintos: el económico, el social y el ambiental. Y la sostenibilidad se encuentra cuando esos 3 ámbitos están en equilibrio. La vida, la salud, es el equilibrio entre muchas cosas. Puede ser, si hablamos en términos médicos, puede ser entre alcalinidad y acidificación. Puede ser entre azúcares y no azúcares, entre industrialización y artesanía. Pero sí que es cierto que la propia naturaleza nos dice que la salud como algo utópico, como algo ideal, no existe. Está en constante cambio, está en constante reequilibrio. Y nosotros, que somos seres naturales, pero que se nos convirtió en seres de consumo, ¿cuántos de nosotros producimos gran parte de los alimentos que consumimos? ¿Cuántos de nuestros residuos orgánicos vuelven a la tierra? ¿Cuántos de nosotros seremos enterrados siendo parte de la tierra? Pues esa vuelta a los orígenes es lo que creo que plantea, y ya termino con esto, la ecogastronomía. Creo que estamos en momentos duros a nivel mundial, pero también nunca fueron tan esperanzadores, porque nunca se dieron los canales suficientes para tener la forma de cooperar que tenemos a día de hoy. Y eso está representado y ejemplarizado en esta simple ponencia, y para que sea más participativa, sí que me gustaría que a partir de ahora me fuerais trasladando si tenéis algún tipo de duda. Espero haber sido lo suficientemente claro. Procuré no hacerlo utilizando un PowerPoint o cualquier otro tipo de soporte, porque ya que no tenemos el contacto físico, me parecía mucho más interesante que transmitiéramos viéndonos las caras, ¿no? Así que quedo a vuestra disposición para dar respuesta a todas y cada una de las preguntas que planteéis y que yo sea capaz de responder. Muchas gracias, señor Lucas. Muy amable por estar acá con nosotros y por darnos esta ampliación de lo que significa la ecogastronomía. Efectivamente, ya varias personas han formulado preguntas. Entonces, la primera es, ¿cómo inició la experiencia de la ecogastronomía en España? Claro, ahí podemos atender en cuanto a terminología como tal se refiere, pero a mí me gustaría también que entendamos un poco que la terminología tiene que ser simplemente una herramienta. Es decir, cada vez que nosotros hablamos de ecogastronomía también hablamos de alimentación sostenible, hablamos de la alimentación local, hablamos de una forma de relacionarnos. Y como tal, sí que es cierto que me atrevo a decir que la ecogastronomía estuvo en gran medida siempre presente y solo en los últimos años fue desvaneciéndose. ¿Qué quiero decir con eso? Que la práctica en el terreno era prácticamente ecogastronómica, es decir, producíamos de forma local, nos abastecíamos de forma local y consumíamos de forma local. A medida que avanzó la globalización y con ello arrastró la globalización al ámbito alimentario, se empezó a perder ese hacer ecogastronómico. Y es ahora, recientemente, de hace 15 años, que se acuña este término precisamente con el propósito de recuperar algo que ya perdimos. Pero yo no me quedaría tanto, y aunque al principio de la charla empecé hablando de la parte etimológica,
no me gusta centrar tanto en las palabras, sino que eso simplemente sea para entender conceptos, y sí me gusta centrarme en las acciones concretas que tenemos que hacer, en este caso, para recuperar esa ecogastronomía. Espero tener respondido satisfactoriamente. Claro que sí, muchas gracias. Nos queda bastante claro. Bueno, hay una segunda pregunta y es, ¿qué conoces de los hábitos alimentarios en Latinoamérica, precisamente en Colombia? Específicamente como tal, poco conozco, más que lo que fui sondeando estos días previo a esta charla, ¿no? Sí que es cierto que a nada que busco, siempre encuentro lo mismo. Y es que da igual el contexto y el territorio, motivo de análisis, que al final se acaba viendo que hay una amplia mayoría de industrialización alimentaria que va directamente relacionada con la ampliación y la aparición de enfermedades relacionadas con los hábitos alimentarios. Perdón, no sé por qué se me silenció en ese momento. Estaba diciendo que eso está ampliamente relacionado con los hábitos alimentarios que llevamos. Todos atienden, bajo mi punto de vista, y esto está contrastado en gran medida por muchos expertos que hablan de la epigenética, es decir, de cómo la genética incluso se puede ver alterada por todo lo que nos rodea, y dentro de todo lo que nos rodea están nuestros hábitos, porque es nuestro modo de relacionarnos con el medio. Pues sí que es cierto que todos ellos hablan de que estamos sufriendo falta de salud a nivel individual, a nivel comunitario, de que estamos expuestos a una alimentación que no está contrastada, es decir, no tiene el recorrido suficiente para saber cuáles son las consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, dentro de mis áreas de estudio siempre está el estudio de las poblaciones más longevas, ¿no? En ese aspecto, en Galicia tenemos la suerte también de contar con un amplio abanico de personas que a día de hoy tienen 90, incluso 100 años, llegando hasta los 113, y sí que es cierto que en ellos comparten varios denominadores comunes. Uno es que en su etapa infantil y juvenil, en gran medida, su alimentación era sobre todo de corte natural, es decir, no se alimentaban de alimentos industrializados. Y además, sí que hay otro componente que es el hambre. Es decir, aunque muchos de ellos repetían los alimentos que había de la temporada, que esa es otra, ¿cuáles son los hábitos alimentarios más propicios para cada lugar? Pues ahí recupero precisamente un saber de una persona que a día de hoy tiene 87 años y que muchas veces nombro, que para mí es uno de mis grandes sabios, que es Xusto de Seixas, de una aldea de aquí de Galicia, y que tiene amplio conocimiento en todo esto, y dice que nos deberíamos de alimentar con lo que tenemos en nuestro entorno. Y eso lo conceptualiza hablando de huerta reflejo, porque dice que justo los minerales y vitaminas que nuestro cuerpo necesita son los alimentos de cada temporada los que nos proveen de ellas. Es por ello que también conviene recuperar, pero digamos que esta globalización alimentaria no es de ahora, no es tan reciente, solo de 100 años para aquí. En Galicia no había patata. A día de hoy podemos hablar de una muy buena patata gallega, pero la patata viene precisamente de nuestra incursión en vuestras tierras. Y a partir de compartir ese cultivo, pues pudimos implementar un nuevo alimento en nuestra dieta. Y como se dice aquí en Galicia, la patata sacó o ayudó a pasar muchas partes de épocas de hambre
a la población de aquí. Y ahí lanzo la siguiente reflexión. Se dice, por ejemplo, que el aguacate es una muy buena fruta, ¿no?, que nos provee de grasa muy saludable. Y yo ahí siempre tengo la misma duda. No sé yo si un esquimal será el aguacate la mejor grasa que deba de tomar. Me refiero que puede ser una muy buena grasa, pero que a lo mejor a las condiciones climáticas en el sitio en el cual vives no son las más apropiadas. Y ahí el conocimiento está globalizado también. Y creo que más necesario es que localicemos ese conocimiento. Y de ahí es de donde nace la recuperación de las recetas tradicionales, de los remedios naturales que había para curar ciertas dolencias que se pueden mitigar sin llegar a hacer uso de la medicina. Y entonces, sumando todo esto, sí que creo que los hábitos alimentarios de Colombia, pues en suma, difieren bien poco de los de Galicia, de los de España y de los del resto de la parte del planeta que se llama primer mundo, o que le llamamos primer mundo. Y creo que es totalmente injusto que ese primer mundo que a día de hoy traslada mucho parte de esa filosofía, al fin y al cabo vaya en detrimento de ese mal llamado tercer mundo. Perfecto, muchas gracias, señor Lucas, por su ilustración. Bueno, hay una pregunta pues, que tiene tal vez relación a lo que nos comentaba anteriormente sobre la industrialización, y es ¿qué estrategias les ha funcionado en su comunidad para mantener los hábitos de alimentación con todo el sistema de industrialización? Claro, ahí yo creo que conviene pensar en que la imaginación es la herramienta clave, ¿no? Y dentro de esa imaginación, pues evidentemente podemos dibujar muchos caminos muy diversos, ¿no? Y creo que es interesante que exploremos esos caminos de forma local, es decir, que aprendamos a cuáles son las cosas que debemos de atender. Cuando digo recuperar las recetas tradicionales, lo digo con conocimiento de causa, porque muchas veces están o residen simplemente en la memoria de personas mayores y no están transmitidas ni trasladadas al ámbito de los libros, al ámbito científico, al ámbito de la investigación. Y ahí es donde conviene poner en marcha iniciativas sociales donde se fortalezcan todos esos vínculos locales y comunales, ¿no? del común. Así que ahí les invito a que sigan iniciativas del tipo como las que acabo de nombrar, de sacar campañas donde la restauración local recupere esas recetas y las dé en formato tapas para que así la gente las deguste, pero no solo las deguste, que vaya acompañado del conocimiento que hay detrás. Eso que se puede ver materializado en una campaña de tapas donde, bueno, perdón, estoy diciendo tapas, no sé si eso se entiende en Colombia. Tapas es una ración pequeña de un plato, de una elaboración que aquí en España se toma tomando unos vinos, unas cervezas o de forma muy social, ¿no? Pues en ese aspecto sí que es cierto que esa forma es una muy buena de trasladarlo a la sociedad y de que también sea la sociedad quien lo recupera, porque a partir de ahí habrá esa transmisión de una generación a otra. Podemos centrarlo en audiovisuales, es decir, formatos audiovisuales donde se entreviste a mujeres en su propia casa que atendían la huerta, que atendían la cocina, que atendían el cuidado de su casa, el cuidado de su eco, el cuidado de su familia, de la salud de la familia, y que a partir de ahí nos trasladen todo eso. Eso puede ser una herramienta educativa, es decir, un formato audiovisual con el que luego hacer unidades didácticas y trasladarlo al ámbito educativo. Nombro estas dos,
pero repito, es muy interesante que nos autoimpongamos la innovación, el pensar nuevas ideas, pero de forma totalmente localizadas, para a partir de ahí buscar también soluciones totalmente localizadas. Y podemos utilizar también las herramientas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si eso nos sirve como inspiración para también conocer otras iniciativas de otros países. En España, a día de hoy, esas pueden ejemplificar de forma sencilla un modus operandi de cómo poder trasladar o profundizar en esto de la ecogastronomía. Celmira. Qué pena, sí, tenía mi micrófono apagado. Muchas gracias, señor Lucas. Bueno, hay una pregunta que dice, ¿se podría pensar en hábitos de alimentación con seguridad alimentaria? Perdón, ¿puedes repetir? Que se entrecortó ahí un poco. Sí, que si se podría pensar en hábitos de alimentación con seguridad alimentaria. Totalmente. Es más, creo que conviene pensar en ello. Conviene definirlos, porque a día de hoy están sin definir. Están simplemente definidos los criterios de seguridad alimentaria, sobre todo en el ámbito de la industrialización alimentaria. Pero en esa recuperación necesaria del artesanato alimentario, es decir, de la artesanía alimentaria, conviene que también las instituciones le den cobertura y apoyo para que eso esté dotado de esa seguridad alimentaria y de toda esa base normativa que a día de hoy no está. No podemos pensar en que una producción, por ejemplo, de una granja que tenga 40 vacas, que transforme la leche de esas vacas en yogur, queso y mantequilla. No, y que hasta el día de hoy lo tenga realizado de forma que podríamos entender que es sostenible, que es ecológico y que es artesanal. Pensar que todo eso lo tiene un proyecto así y que simplemente por adaptarse a una normativa de seguridad alimentaria que viene de las grandes industrias alimentarias, pues ahí es donde empezamos a perder esa identidad. Ahí es donde también empezamos a perder, y ahí resalto la parte y el potencial turístico que esto tiene. Porque también puede ser un motor económico desde el ámbito turístico. Si yo esa granja la puedo visitar o puedo hacer visitas guiadas donde una población de Colombia puede reconocer esa cultura gallega de transformación de la leche, pues ahí estoy hablando de un recurso turístico. Pero si lo tiene que hacer siguiendo la normativa, sobre todo de seguridad alimentaria en términos de industria, pues sí que es cierto que puede perder gran parte de su encanto. Porque donde antiguamente veíamos cómo se tenía que mazar la mantequilla, a día de hoy eso creo que es poco atractivo turísticamente ver cómo una máquina lo hace. Que no quiere decir esto que la artesanía no tenga que ir de la mano del mecanizado también para el alivio del trabajador. Pero sí que hay gran parte de cosas que a día de hoy no se permiten por esa normativa y que en otros países, por ejemplo, Suiza o Francia, a diferencia de España, tienen un amparo mayor en cuanto a artesanía alimentaria se refiere. Y es porque le dan el valor ese al productor, bien sea productor de huerta, bien sea productor agrícola, bien sea productor ganadero, pero todos ellos tienen el amparo de esa normativa. Y es por ello que creo que en nuestros países conviene que profundicemos en esa normativa, porque además tenemos ese potencial turístico. Y ya sabemos y tenemos totalmente contrastado que tenemos ese tirón, ese atractivo turístico.
Celmira tiene el micrófono. Siempre lo apago, qué pena. Bueno, señor Lucas, la siguiente pregunta entonces es si podrías comentarnos cómo se realiza el mapeo para obtener la información de los alimentos promisorios. Pues mira, justamente a día de hoy me encuentro con 3 mapeos en marcha. Y los 3 los estoy realizando de distinto modo. Así que creo que no hay nada escrito. Me refiero, también volvemos a poder pensar, hay metodologías, ¿no?, que así lo atestiguan, pero también depende mucho de lo que queramos mapear. A mí personalmente el que más me gusta, porque creo que es el más, digamos, el que mejores resultados trae a largo plazo, es el mapeo de forma participativa. Es decir, que yo puedo pensar en que ese mapeo lo realizo de forma online desde mi casa y a partir de ahí lo plasmo en un documento y lo comparto y ya tengo el territorio mapeado. Pero si hablamos de esta parte de producción y de artesanía, no siempre todo vale de ese modo, porque muchas de esos agentes del territorio no tienen esa presencia online. Es por ello que creo que conviene más autoformarse en cómo posibilitar mesas de participación pública para que la propia comunidad sea quien primero reconozca todo lo que su entorno tiene. Porque también ahí sufrimos de globalización, es decir, que a día de hoy es mucho más fácil que alguien de aquí de Viveiro atienda o sepa reproducir la campaña publicitaria de Coca-Cola, y no estoy haciendo publicidad de nada, no, pero de una gran compañía, que hablar de 3 o de 4 características que puedan tener 2 productores de su ayuntamiento. Y por eso creo que conviene, y lo podemos realizar desde el ámbito de las escuelas, si lo queremos realizar con niños, con niñas y niños, lo podemos hacer desde el ámbito universitario, desde el ámbito de la investigación y también desde el ámbito del asociativo. Es decir, por ejemplo, aquí no sé, yo no sé en Colombia cómo es esa otra parte, pero aquí hay bastantes asociaciones de mujeres ligadas al ámbito rural. Pues de nada tiene sentido realizar un mapeo de forma online cuando muchas de esas asociaciones no tienen representación online. Y la información y el conocimiento que nos pueden trasladar esas personas es ampliamente valioso, porque aquí voy a introducir brevemente la definición o la diferencia entre conocimiento y aprendizaje. Nosotros podemos obtener el conocimiento. El conocimiento no es más que, en un primer momento tenemos los datos, ¿no? Imaginaros que estamos en una habitación, cada una de los componentes de esta habitación son datos. La información es el contexto y la suma de esos datos. El conocimiento es esa información que yo recibo y proceso. Y el aprendizaje se da cuando yo aplico ese conocimiento a la práctica, es decir, cuando paso a la acción. Y de ahí que el tema gastronómico y alimentario sea tan importante en la transformación de hábitos alimentarios o de cualquier otro hábito, que no solo redunda en el conocimiento, sino que también pasamos a la acción. Y en este ejemplo del mapeo, creo que también conviene eso, que seamos capaces de detectar quiénes tienen experiencia de aprendizaje, quiénes tienen la experiencia validada del aprendizaje. Porque también no hay que olvidar que en gran medida mucho del conocimiento que está, digamos, validado científicamente y que está contrastado y valorado de forma global ese conocimiento, también muchas veces dejó de lado esa visión de la tribu, esa visión de la comunidad. Y yo creo que es ahora el momento adecuado para realizarlo, pero debemos de realizarlo con las mejores herramientas a nuestra disposición.
y el mapeo participativo y social creo que es clave en todo eso, bien sea desde la infancia hasta la vejez. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hay una pregunta, ¿cómo ir de la mano con los gobiernos locales para que al sacar estos tipos de alimentos autóctonos y ancestrales sean apoyados, dice la estudiante, y no mueran en el intento? ¿Qué clase de talleres? Hace dos preguntas. ¿Y qué clase de talleres hacen con los niños? ¿Perdón? ¿Y qué clase? De talleres hacen con los niños. Bueno, respondiendo a lo primero, me sonrío, me río, no por motivo de alegría, pero veo que al fin y al cabo muchas veces sufrimos los mismos males, ¿no? Y es que muchas veces parece ser que esto dentro del ámbito de la administración pública o de quien ejerce esos cargos de responsabilidad política tienen poca empatía o poco interés en todo esto. Prefieren, creo que el bombo platillo y el cortoplacismo que no pensar en estrategias a largo plazo, porque eso no es lo que les provee de votos. Y creo que conviene que seamos la sociedad quienes nos organicemos para a partir de ahí aprender a colaborar y coordinarnos con esas instituciones públicas, porque evidentemente ninguno puede hacer la guerra por sí solo. Entonces, creo que también hay en esa parte un proceso de aprendizaje muy interesante de cooperación. Debemos de aprender a cooperar. Habitualmente se nos enseñó en el sistema educativo que tenemos a día de hoy a competir. Y ahí me gusta resaltar la parte etimológica también de competir. Competir en sus inicios hablaba de trabajar juntos en la misma dirección. Luego se fue trasladando esa competición a que cada uno de nosotros tenía que resaltar por encima de los demás. Y creo que el problema es global, así que la solución tiene que ser global. Y como tal tenemos que aprender a juntarnos, a colaborar. Y eso quiere decir que ante las instituciones públicas nada puede hacer un único individuo. Pero una asociación de 80 personas en un ayuntamiento de 6.000 personas tiene mucho que hacer y mucho que decir y mucho que exigir y mucho que aportar. Entonces, desde aquí les invito a que hagan ese ejercicio de aprender a coordinarnos, de aprender a juntarnos, de aprender a entendernos en nuestras diferencias, para así pensar que somos parte de la naturaleza. La naturaleza es biodiversa, y cada una de las plantas o animales tiene su propia función, pero todas ellas, para el equilibrio, son fundamentales. Y como tal, en la especie humana, que eso lo perdimos, creo que conviene recuperarlo, para a partir de ahí encontrar todas esas herramientas que nos den peso y sentido a la hora de acercarnos a una institución pública. Porque si no conseguimos eso, no vamos a ser escuchados y mucho menos no vamos a ser capaces de avanzar en pequeños cambios. También hay que tener en cuenta que esos cambios posiblemente no los veamos en vida. Cuando uno se entiende como agente de cambio, no tiene que pararse a querer recibir todo en vida. Nosotros tenemos que seguir sembrando, porque a lo mejor lo que nosotros sembremos, dentro de 3 generaciones lo pueden recoger. Eso nuestras 3 generaciones antepasadas lo tenían clarísimo cuando plantaban un árbol. Cuando plantaban un árbol y esperaban que diera fruto a sus generaciones próximas. A día de hoy, cuando vemos que estamos exterminando grandes masas de bosque nativo, grandes masas de bosque biodiverso, de biodiversidad, de vida, en pro de un beneficio a corto plazo económico, pues ahí creo que no hay dinero que pague el futuro de nuestras generaciones. Y ahí
es donde enlazo con la siguiente pregunta que se me trasladaba de cómo les hacemos esto o qué actividades hacemos para los niños. Desde que Ultralimento, además de ser un proyecto educativo, también es un superhéroe que les traslada a los niños el poder del alimento, de que también hay una superheroína, que es la Ultra Huerta, en realidad tiene el nombre en gallego, de que hay una serie de personajes que les trasladan, que les trasladan el valor de los productores de huerta, el valor de la gente del mar, el valor de la huerta del mar, que son las algas, el valor de la movilidad sostenible, que es andar más en bicicleta, andar más por nuestra cuenta. Pues cuando existen una serie de personajes así, podemos pensar en que a lo mejor estamos un poco más próximos al imaginario infantil. Y ahí es donde creo que sí que debemos de poner todo nuestro imaginario en favor y a disposición de las generaciones futuras. Y no solo de forma de que yo te traslado esto. A día de hoy, el contexto que viven jóvenes y niñas y niños difiere mucho en el que nos criamos otros, ¿no? A día de hoy el conocimiento no tiene tanto valor. Tiene valor el hecho de que aprendamos a aprender. Y como tal, creo que conviene diseñar experiencias de acompañamiento, de facilitación frente a esos niños, para que sean ellos mismos los que creen un cómic de la historia del superpoder que tenga un alimento. Y ahí pongo un ejemplo. Una de las cosas que realizamos es un taller donde los niños aprenden el valor de ciertas frutas y a partir de ahí las convierten en un superhéroe, en una superheroína a la cual le confieren un superpoder y a partir del cual ellos adquieren un aprendizaje. Puede ser parecer una actividad menor, pero nada más lejos. Para mí tiene una importancia vital, porque de nada debemos de pensar en que el cambio va a ser total e inmediato. Nada que nosotros les podamos aproximar a esos chavales y chavalas. Por ejemplo, otra forma de aproximarlos, llevarlos a los mercados tradicionales, llevarlos a las huertas, llevarlos a ver cómo las gallinas ponen huevos, cómo la leche da vaca, cómo la vaca da leche. No, pues ver un poco todo eso que pueden tener a su alrededor y que a día de hoy no lo viven en el seno familiar. Porque antes teníamos un hábitat global de forma rural y a día de hoy el 70%, ¿no?, se dice que vive en grandes urbes, es decir, muy alejados del ámbito rural. Así que también desde ese ámbito urbano conviene poner cosas a su disposición, ¿no? Podemos ver huertas urbanas, podemos ver pequeñas granjas donde los vecinos de un barrio tienen criadas sus gallinas para que les provean de esos huevos y toda esa serie de nuevos paradigmas, de nuevas realidades en los que todavía se están confeccionando y nos estamos copiando unas sociedades a otras y estamos inventando nuevos caminos, pues creo que los hay que hacer partícipes. Y perdón por la extensión de las respuestas. No, valía la pena para que nos quede más claro. Muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta. ¿Cree usted posible implementar un sistema ecogastronómico que nos permita abastecer a toda una ciudad, tanto en sus zonas rurales como urbanas? ¿Ya existe algún caso? Aquí al lado, en Asturias, hay ahora bueno, a nivel, a nivel particular hay muchas iniciativas y en ese aspecto me gustaría resaltar la labor de la Fundación Ecotur. Ecotur no es una fundación que nace de una gran
o de un gran capital y que a partir de ahí busca una acción social, ¿no? Una responsabilidad social, como suelen hacer muchas empresas, sobre todo del ámbito mayor. Para mí la Fundación Ecotour tiene un componente muy, muy importante y es que nace del ámbito asociativo y del ámbito de que personas de distintos lugares y conectadas en red pueden hacer grandes cosas, ¿no? Hay varios libros que hablan sobre eso, ¿no? Les recomiendo lecturas de Eduardo Galeano y muchas otras que van por ahí. Y con respecto a la respuesta concreta, en Asturias hay un caso que están ahora estudiando de cómo vincular precisamente bueno, lo tienen conceptualizado mi amigo Jaime Izquierdo, que también es un escritor y tiene un libro que es La ciudad agropolitana, la aldea cosmopolita, que habla precisamente de esta relación, ¿no? Pero también, por lo menos hasta donde llevo estudiado, muchas veces se resume en que atendamos a nuestra historia propia. ¿Qué quiero decir con eso? Que hasta hace 50, 100 años, en la gran mayoría de las localidades, bien sean ayuntamientos medios o bien sean propias ciudades de mayor dimensión, casi todo el abastecimiento alimentario y la producción alimentaria estaba en sus alrededores. A día de hoy en Galicia, por ejemplo, las ciudades más grandes son Coruña y Vigo. Y aún siendo las más grandes de la comunidad gallega, sí que es cierto que prevalece y aún sigue latente ese ámbito rural. Uno puede estar en muchos centros, en muchas partes del centro de la ciudad y tan siquiera a golpe de vista atisbar pequeñas huertas en el ámbito circundante, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que podemos buscar nuevos caminos, debemos buscarlos, porque también la forma en que crece cada ciudad es muy diferente, ¿no? Y también muy diferente de un país a otro. Pero sí que me atrevo a decir que en gran medida eso era algo también global, de que muchas de las ciudades tenían y están ubicadas en sitios que les proveía del alimento suficiente para que eso llegara a desarrollarse en ese ámbito. Y luego llegaron otras tecnologías, ¿no? de desarrollo, de cómo llegar otras necesidades básicas, como pasaron a ser la luz o otros medios básicos, ¿no? Pero creo que eso, que hay que echar mucha imaginación al contexto, pero sí que hay muchos ejemplos de los que tirar también. Perfecto. Bueno, señor Lucas, precisamente en cuanto a la Fundación Ecotour, pregunta, bueno, que se está desarrollando un proyecto de turismo rural comunitario en el municipio de Barichara, Santander, que es un municipio acá de nuestra región, que es Pueblo Patrimonio, y quisieran saber cómo se pueden vincular a la Fundación Ecotour. Sí, eso lo que les invito es a que en el propio correo de la página web de la Fundación Ecotour, en la web es ecotour.es, pues nos trasladen sus necesidades y también la necesidad de establecer vínculos. Sí que me gustaría destacar, antes de que cerremos esta charla, que en Colombia tenéis un grandísimo potencial, al igual que aquí también lo tenemos, tanto por riqueza cultural, por riqueza de vuestra etnia, y ahí es donde hay que buscar, como también por amplitud de territorio rural, ¿no? Y esto creo que conviene verlo como una potencialidad y como una oportunidad, ¿no? Y oportunidades muy diversas de autoempleo, de empleo ligado a una vida mejor, porque también creo que conviene resaltar el sentido espiritual de la alimentación, ¿no? Y es que cuando uno produce su propio alimento
y luego lo come, eso creo que es de una gran riqueza espiritual, que eso solo lo puede saber quien tiene cultivado en alguna ocasión y luego comido su propio alimento. Creo, por tanto, que eso conviene resaltarlo, de que volvamos un poco a los orígenes, volvamos a ser no solo seres consumidores, sino también seres productores de nuestro propio alimento, porque la riqueza espiritual que podemos adquirir también es mayor que en un ámbito urbano, porque también muchas veces vemos que en un edificio, en un bloque de edificios, podemos estar 100 personas hacinadas y de esas 100 personas solo sabemos el nombre de 2. Y muchas veces se tienen visto casos donde un vecino puede llevar días, semanas muerto en su propio edificio y nadie es consciente de esa situación. Cuando en una aldea de 200 habitantes, 300 habitantes, sería impensable pensar que alguien muriera sin que el resto se dieran cuenta y que estuviera en su casa, porque hay esos vínculos emocionales que llenan también y alimentan ese espíritu, ¿no? Y creo que eso, ese equilibrio que debemos de por lo menos poner en entredicho y salir a buscar, pues también conviene ponerlo sobre la mesa. Perfecto. Bueno, hay otra pregunta en relación al turismo rural, bueno, al turismo comunitario, y es precisamente que cómo sería todo ese proceso para que hacer que se vincule el tema de ecogastronomía, perdón, en un producto de turismo comunitario. Me tenéis que perdonar, no entendí bien la pregunta. ¿Cuál es el proceso para vincular el tema de ecogastronomía a un producto de turismo comunitario? ¿Cuál sería eso como los pasos? Claro, también volvemos a pensar, cada caso es único. Podemos coger muchos ejemplos, pero vamos a ver, ¿cómo vincularlo? Yo creo que sobre todo es en un primer momento quien vaya a diseñar esa propuesta turística tiene que sentirse turista en su propio pueblo, en su propia localidad, en el propio sitio donde vaya a implementar eso. Y de hacerlo con esta óptica que hoy acabo de intentar trasladarlos a ustedes, pues sí que creo que en suma puede ser de vital importancia para cómo esa apuesta turística puede definirse. Y después, sobre todo, e insisto otra vez, en el tema de acercarse a los productores, de acercarse a ese ámbito, porque no conviene pensar en que nosotros de forma individual vamos a ser los Illuminatis que vamos a tal. Podemos dar algo de luz, pero después, sobre todo, a la hora de bueno, no me va a salir ahora, de hacer tangible eso, pues sí que conviene estar atento a la escucha, a lo que nos pueden materializar. Y después, cómo comercializar esa experiencia turística, también, pues nosotros ahora desde la Fundación Ecotour buscamos la herramienta de una agencia para poder vincular a que todas esas experiencias turísticas puedan ser vendidas a través de esa propia agencia. Pero para nosotros la agencia no es el modelo de negocio al uso, es la herramienta que nosotros utilizamos para poner en valor el territorio, para poner en valor la cultura propia del territorio, para poner en valor la cultura gastronómica del territorio. Pero esos otros ejemplos que nombraba de cómo hacerlo a través de un diseño de prueba de tapas, de cómo hacerlo también creando un concurso de recuperación de recetas tradicionales, de cómo... es que, sinceramente, me salen 1000 ideas, pero creo que conviene que las busquemos de forma propia.
y si queremos compartir, pues también les dejo a mi disposición mi contacto, que bueno, a través de LinkedIn lo pueden encontrar con Lucas Requejo, o bien Facebook, o mismo el correo electrónico. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y una última por este medio, y luego le voy a dar paso a la profesora María Janet, quien a través de Facebook Live también han realizado algunas preguntas. Bueno, es relacionada con lo que estamos viviendo precisamente. ¿La ecogastronomía en tiempos de COVID sería esencial para la sostenibilidad de la localidad? A mí se me vuelve crucial, y de hecho estoy con el diseño precisamente de una campaña publicitaria que va a ser también un propio concurso y demás, de puesta en valor de los productores de aquí del territorio, e implicando a la hostelería local, y después haciéndolo público, haciéndolo de participación pública, invitando a cada uno de las personas que quieran participar en un concurso con un premio, ¿no? Donde ese premio sea la puesta en valor de la experiencia vivida en el territorio. Pues eso fue aprobado gracias a que era una propuesta hecha ex professo para la situación de pospandemia, lo cual me sorprende por un lado y también agradezco por otro, de que por fin pongamos en el mapa las prioridades vitales. Y como prioridad vital está la de alimentarnos y la de preservar nuestra alimentación. ¿Cuánto nos alimentamos? O sea, ¿cuánto producimos en nuestro territorio y cuánto de eso nos alimentamos? Conviene que nos lancemos esas preguntas, porque en esta situación de pandemia que acabamos de vivir y que va a traer, y estamos ya en una gran crisis económica global, y que también viene ya más allá de la crisis sanitaria como tal, también es una crisis social de sistema, es una crisis sistemática, pues sí que creo que conviene que nos refundamos a nivel local, con ese pensamiento local que hablábamos antes. Entonces, las iniciativas locales creo que van a tener más importancia que nunca. Las iniciativas gastronómicas, si no lo tienen, deberían, porque en ese contexto donde pudimos ver que se ponía en cierto peligro gran parte de las exportaciones de un país, porque muchas veces estamos más preocupados en producir para vender al exterior que en producir para vender en nuestro país, pues en este momento ya se puso como un cierto paréntesis a eso. Y yo me pregunto, ¿qué pasa si la crisis climática, que es la que está de denominador común a todos ellos, nos lleva a un panorama donde esas exportaciones alimentarias no tienen sentido? ¿Vamos a ser capaces de activar ese sistema alimentario ligado a un territorio del día para la noche? ¿Vamos a ser quienes de crearlo, de cambiar una cultura globalizada e industrial a una cultura artesanal y local? Mi respuesta atrevida es que no vamos a ser capaces de hacerlo de un día para otro. Entonces ahora tenemos la grandísima oportunidad de hacerlo de forma diseñada, de hacerlo de forma estratégica, de hacerlo de forma donde encontremos recursos tanto económicos como también sociales, porque aunque a día de hoy murieran muchas personas con esta situación de pandemia, con muchos avatares, ¿no? o muchas cosas climáticas que pueden llegar a pasar, pues a lo mejor no contamos con tantos recursos. Entonces creo que es bien que actuemos desde la prevención, o incluso, me sale decir, como dice el médico Valentín Fuster, desde la promoción de la salud. Y yo a eso le añado desde la promoción de la salud global. Tenemos que entendernos que vivimos y habitamos todos el mismo planeta, la misma casa. Todos podemos hacer respuestas muy similares, todos podemos aprender unos de otros, pero sobre todo es clave que lo hagamos ya y de forma
comunitaria. Perfecto, muchas gracias. Le damos entonces la palabra a la profesora María Janet con las preguntas de Facebook Live. Sí, profesor Lucas, muchísimas gracias por compartir esos conocimientos, y hay personas que están en estos momentos observándote por Facebook, y hay una pregunta, nos la hacen desde Barrancabermeja, que es una comunidad, es una población aquí también que hace parte del departamento de Santander. Entonces, nos están preguntando que si existen comunidades de custodios de semillas en España. Sí, hay bancos de semillas, aquí se le llama así. Por ejemplo, gracias por hacer esta pregunta porque me olvidaba nombrarlo. Los bancos de semillas es un muy buen ejemplo de custodia alimentaria, de cómo preservar nuestra alimentación ligada al territorio. Porque independientemente de la origen o de la procedencia de esas semillas que a lo mejor durante décadas, durante cientos de años o durante en un territorio, sí que es cierto que si lo hicieron es porque fueron quienes de adaptarse a ese territorio. Es decir, el tomate, ¿de dónde viene? ¿No? Se dice que de los Andes, una planta silvestre de los Andes, antes de ser domesticada por el ser humano. ¿En dónde podemos encontrar hoy tomateras? ¿Dónde se consume tomate? Pues sí que es cierto que fue variando muchísimo tanto la semilla, como también hay que tener en cuenta que dentro de esa industrialización alimentaria que vengo resaltando, se encuentra la genética de las semillas, de cómo muchas ellas fueron mutadas genéticamente. Y ahí también hay esa labor a través de los bancos de semillas de recuperar las semillas autóctonas, las semillas que fueron de generación en generación o de familia en familia. Y ahí también, insisto, hay gran cantidad de iniciativas que se pueden replicar, desde cómo hacer que los niños, pues por ejemplo, acudan a un mercado local a detectar y hacer un breve listado de todas esas semillas autóctonas, sabiendo distinguir en ese mercado cuáles son locales, cuáles no lo son, cuáles son autóctonas, cuáles son de base genética mutada, me refiero, porque de base genética son todas, ¿no? Y después hacer ese propio banco de alimentos y, ¿por qué no?, que un día incluso se pongan esos niños a vender esas semillas en ese propio mercado. Porque también es otra forma de hacer proyectos autosostenibles económicamente, para que así se vayan alimentando propiamente y generen el cambio necesario. Y en ese aspecto, los bancos de semillas son fundamentales. Es vital tenerlos y ponerlos en marcha allá donde no estén todavía. Y si no, y como tal, no pensemos que hay que tener ni una gran infraestructura para generar ese gran banco de alimentos, por mucho que la palabra así lo pueda parecer, sino que simplemente es que aprendamos a conservar las semillas, aprendamos a cómo germinarlas y aprendamos, ¿por qué no?, a comerciar, ¿por qué no?, a, me sale la palabra en gallego, a trocarlas, a cambiarlas, porque esa es otra. ¿Qué pasa si yo cambio mi semilla de una variedad autóctona de tomate por 1 kilo de calabacines? Pues a lo mejor todos salimos ganando, porque a lo mejor ese productor, darme a mí 1 kilo de calabacines no supone nada, para mí son 3 comidas y a lo mejor las semillas para él son fuente de ingreso futura. Bueno, muchísimas gracias por esa respuesta, Lucas. Hay una última y ya para finalizar, nos preguntan o te preguntan que ¿qué opinas de los aditivos alimentarios? ¿Estos son buenos o son malos para nuestro cuerpo?
Yo evidentemente no tengo formación en medicina, para ello procuro rodearme de muchos profesionales, tanto del ámbito de la medicina, de la nutrición en particular, de la genética, de la rama de investigación, e incluso de la psicología o de la psiquiatría, para ver también cómo esto afecta a esos ámbitos más psicológicos. Y sí que es cierto que yo creo que en medida debemos de recuperar ese sentimiento más de contacto con la naturaleza. Me refiero, y traslado lo que les cuento a los niños. Si yo estoy todos los días tomando un zumo de un tetrabric que viene con componentes, pongamos un zumo de pera y manzana, yo tengo la experiencia de hacerlo en mi casa y tiene un sabor y una duración y una oxidación, que todo eso se va a materializar en mis células, ¿no? En cómo yo pienso, en cómo me crece el pelo, en cómo se me forman los huesos, en cómo se me forman los músculos, pues, y si eso, yo lo que quiero es estar como esté, pero estar metido en un buen bote de tetrabric, pues para eso me tomo entonces zumos envasados. Y si lo que quiero es otra forma de vivir y otra forma de estar, pues a lo mejor atiendo a consumir productos en su estado natural o más próximo al estado natural, ¿no? Yo, a través de mi experiencia personal, yo sobre todo fui educado en un contexto de industrialización alimentaria, es decir, yo fui criado con todo lo que salía del supermercado, sí atendiendo vagamente a esa parte de temporalidad de los alimentos, bien fuera a través del mar o bien fuera a través de los productos de huerta, pero incluso no tanto, porque mi madre en ese aspecto compraba en el supermercado todo. Claro, eso creo que me trajo una serie bueno, digamos que de alteraciones en mi salud o demás, desde que realicé el cambio en mi alimentación, que hará más o menos ahora 10, 11 años, cuando antiguamente yo tenía que hacer uso de medicinas prácticamente, no digo a diario, no, pero sí de forma asidua, para revertir a lo mejor cualquier proceso gripal, pues a día de hoy lo soluciono todo con remedios naturales, más allá de que nunca me pasó algo mayor porque tuviera que utilizar de recursos clínicos, pero sí que creo que tiene una amplia influencia el cómo nosotros nos alimentamos a nuestro estado de salud. Y como tal creo que debemos de pensar en alimentarnos más en base a esos alimentos más próximos a su estado natural, aprender a transformarlos, ¿no? Técnicas de cocinado, técnicas culinarias o tal, pues un mínimo hay que tener. Y ahí es donde entra otra oportunidad. ¿Por qué no meter en el ámbito educativo y de forma transversal la educación en alimentación? Porque si nosotros desde la base trabajamos con que niñas y niños sepan cocinar perfectamente, sepan detectar cuáles son los alimentos de temporada, de cuáles no lo son, la procedencia de ellos y demás, pues les estaremos haciendo un gran favor a nivel individual y también a nivel comunitario. Muchísimas gracias, Lucas. Entonces, damos por finalizada la sesión de preguntas y pasamos ya con el ingeniero Julio Alfonso Martínez Molina, quien es el coordinador de la sede Wisocor. Adelante, ingeniero. Bueno, muy buenos días para todos, profesor Lucas, a todos los estudiantes del programa profesional en turismo, a las profesoras que nos han acompañado desde todas las conferencias, que Selmira y María Janet, igual a todos los profesores del programa de turismo que están presentes, a las personas del sector productivo del turismo, a las autoridades municipales, departamentales, empresarios que nos acompañan del sector de turismo. Muchísimas gracias por todo el acompañamiento.
A usted, profesor Lucas, pues excelente su exposición. Yo estoy muy convencido de todos y cada una de las palabras que usted menciona. Le cuento que la universidad tiene una compilación, tiene un libro que sacamos en edición de lujo, precisamente donde se llama Santander Paisaje de Sabores, donde intentamos rescatar la cultura tradicional de nuestros ancestros en la gastronomía y llevarla a unas experiencias. Entonces, le voy a pedir a la profesora Selmira y Janet que le envíen, por ahora no podemos enviarle un ejemplar, cuando venga se lo damos, pero le vamos a enviar el link donde la universidad tiene este documento, tiene videos también, ya tenemos para que usted nos ayude y nos haga una retroalimentación. Tenemos los videos que grabamos con estos ancestros, como usted decía, con estas personas adultos mayores en su gran mayoría, porque quisimos que el programa de turismo transmitiera este conocimiento de generación en generación. Y algo muy bonito que salió es la experiencia alrededor de la comida, no solamente la receta, sino también cómo hace parte de esa cultura, de esa forma de vida y de ese gusto por precisamente las técnicas ancestrales. Usted sabe, no sé si conozca, nosotros acá comemos hormigas, se llaman hormigas, se llaman hormigas culonas, porque son unas hormigas pues, tal vez del tamaño de una uña, ¿sí? Más o menos. Es parte de nuestra gastronomía, pero también es parte de nuestra cultura, porque ellas tienen una grasa natural bastante importante en la alimentación, especialmente de comunidades indígenas que habitaron nuestros territorios, y de ahí surge el que aún preservemos alimentarnos con estos animalitos que tienen una gran fuente de energía y una gran fuente de vitaminas y le atañen una gran cantidad de otras cosas adicionales a curativos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese libro, en esos videos, se los vamos a compartir para que pueda tener un conocimiento de cómo es nuestra región y qué comemos y nos podamos también interrelacionar. Me gustó mucho lo que usted decía de sentirnos ciudadanos del mundo. Yo le replico mucho a los estudiantes, a los profesores, que nosotros, independiente de que tú estés en Galicia, nosotros estemos en Socorro, somos uno de los 7.700 millones de habitantes del mundo. Y hoy más que nunca nos estamos dando cuenta que no tenemos escenario, no tenemos una estructura jerárquica en la vida, somos uno y ya. Este virus y esta pandemia nos ha enseñado que podemos tener dinero, podemos no tener dinero, podemos ser robustos, podemos ser delgados, podemos ser altos, bajitos, mujeres, hombres de diferentes razas, y a todos la naturaleza por igual nos tiene nuestro lugar en el planeta. Entonces, muy importante lo que decías de que todos nos sintamos parte. Me gustó muchísimo el involucrar las culturas locales dentro de la gastronomía. Yo creo que a todos los estudiantes, incluso recuerden el segundo profesor también de España que nos acompañó en las conferencias estudiantes, que nos decía, el futuro del turismo está en estos turismos locales, regionales. El internacional se va a demorar mucho, pero lo local nosotros ya podemos empezar a reactivar los sectores con estos turismos locales y sobre todo hacer que las personas disfrutemos de la naturaleza. Usted lo decía muy bien, Lucas, nosotros, los niños de hoy han perdido la esencia de saber de dónde viene la leche y ellos piensan que la leche viene de una bolsa, ¿cierto? A ellos se les olvida, muchos de ciudad no conocen ese proceso maravilloso que muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de ordeñar en una finca, de tomar leche caliente, de tomar casi yogur que salía prácticamente espesa esa leche y eso se ha perdido. Entonces me parece que es una oportunidad grande de lograr un producto turístico muy bien fundamentado, con la colaboración, por supuesto, en red, como tú lo decías, de esta importante fundación que tienen ustedes allá y también de las que nosotros tengamos acá en Colombia, porque somos muy parecidos y yo creo que podemos lograr escenarios muy importantes. En cuanto a la experiencia de hacer herramientas interactivas para que los niños despierten el interés por los alimentos nutracéuticos, por los alimentos realmente importantes. Acá en Colombia esta semana, la semana pasada,
y acordándome un poco lo que decías, acaban de multar a una multinacional, el gobierno le dio una multa muy, muy grande a una empresa de jugos, porque en su leyenda de venta, en su mercadeo, decían que eran jugos naturales. Y se demostró con estudios que tenía una gran cantidad de aditivos artificiales, ¿sí? Que en últimas perjudicaban la salud de los niños. Y era uno de los productos estrella de consumo en los niños con altos contenidos de azúcares, y los niños toman, en su gran mayoría acá, toman ese jugo de caja lleno de aditivos, y nosotros tenemos las frutas acá en abundancia. O sea, tenemos un país tropical lleno de frutas, pero el mercadeo ha hecho que esos niños vean que la mora de las plantas no sirve, sino sirve la mora de las cajas. Entonces, la mora viene de las cajas, la leche viene de las bolsas. Y esto que tú nos acabas de compartir en la mañana de hoy nos llena de mucho conocimiento, de mucha esperanza que existan pues redes que en este momento, cooperativas que están funcionando en diferentes lugares para revitalizar ese conocimiento, para enamorar a los habitantes de las regiones de los productos, pero especialmente para verlo como un servicio, un producto turístico que si nosotros lo logramos involucrar, vamos a hacer que más personas y más personas se concienticen y, como lo decías, mejoren su salud. Porque eso también me hizo acordar que hace poco estuvimos invitados por la universidad a unas conferencias de salud y el doctor que nos la dio decía, el futuro de los alimentos es el pasado de los alimentos. Entonces, pues Lucas, te doy la palabra. Muchas gracias de verdad de parte aquí de la UIS, de la Universidad Industrial de Santander, una universidad pública de Colombia, una de las 3 mejores universidades públicas que estamos haciendo país con este programa de turismo, con unos jóvenes muy comprometidos, muy profesionales, muy inquietos, como se dio cuenta en las preguntas, muy creativos, innovadores, y que tenemos la responsabilidad de ellos, nosotros, y ahora con tu ayuda y con todas las ayudas de los aliados que podamos involucrar en esta red que queremos constituir de cooperación para el turismo, pues podamos aprender. Entonces, muchos conocimientos nos dejaste, especialmente muy motivados, y bueno, muchísimas gracias de acá de parte nuestra por la colaboración. Puedes hablar, Lucas. Encantado de conocerle, muchas gracias por las palabras. El sentimiento creo que es mutuo. Sí que les tiendo la mano a que sigamos en contacto y busquemos vías de colaboración. Me encantará saber esa iniciativa, al igual que yo les compartiré iniciativas de aquí, porque creo que en eso es cierto, tenemos mucho que compartir, pero también mucho de diferente como para retroalimentarnos, ¿no? Que eso también creo que es otra de las cosas que nos plantea esta situación, ¿no? De irse a lo local, que al fin y al cabo nos da esa diferenciación si en términos turísticos hablamos, porque lo que aquí ofrezca va a ser único de aquí y además si lo hacemos de forma que atendemos las necesidades básicas de la comunidad local, pues a partir de ahí todos ganan, porque tenemos un sistema que se retroalimenta y que aún encima sirve para mostrar a los demás y que atrae ese capital. Sí que me gustaría resaltar con respecto a lo que comentabas, de que sí que es cierto que todo ese saber de las personas mayores tenemos que meternos en el ADN de que está en extinción, de que nos quedan a lo mucho 10 años para llegar a eso, porque ni lo que usted puede recordar, ni lo que yo pueda recordar serán recuerdos, pero necesitamos vivencias de gente que lo vivió en primera persona, no de gente que lo leyó, no de gente que se acercó, no de gente que pudo aproximarse a eso. Y termino bueno, antes de nada, gracias por invitarme, gracias por esta fantástica acogida.
lo vuelvo a decir, les tiendo la mano tanto a cada uno de forma individual como a la universidad de forma colectiva. Tenemos vínculo ahí en Colombia, además de con ustedes, también con Óscar Pérez Marcos, que promueve el The Social MBA, que es mucho para divulgar y promover esto de la innovación social, y desde ese canal también podemos buscar vías de colaboración. Y termino con la palabra africana que me encanta, ¿no? Se dice que todos venimos de África, ¿no? Como especie humana, y seguro que ya la tienen escuchado, pero que en una palabra definamos este sentimiento de que todos somos porque los demás somos, lo resume la palabra Ubuntu. Así que era algo tribal que utilizaban. Así que seamos todos, ¿no? Y actuemos desde el Ubuntu. Muchas gracias y salud para todos. Lucas, muchísimas gracias, muy amable por todo eso, y a todos los estudiantes, profesores, empresarios del sector productivo, autoridades municipales, departamentales, del sector del turismo. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos a puertas de presentarnos a una convocatoria institucional para resaltar todo esto que hemos hecho con las 7 conferencias que llevamos hasta el momento, de diferentes temas, con conferencistas internacionales, con conferencistas nacionales, con conferencistas locales, y que esta experiencia, esperamos, haya sido en este semestre de su agrado. Vamos a continuarla posiblemente en vacaciones, vamos a continuarla también durante el próximo semestre, y seguramente se constituirá como una experiencia maravillosa, aprovechando estos usos de las tecnologías de la información y la comunicación que nos acercan en tiempo real. Entonces, muchísimas gracias. Posteriormente, estudiantes, vamos en el día de hoy, mañana, a enviarles una encuesta, también parte para la convocatoria, y estoy seguro que es una gran experiencia en nuestra universidad. Nos ha permitido unir lazos nacionales e internacionales, nacen nuevos amigos, nuevas alianzas, como con la fundación de Lucas, y así vamos a ser patria, vamos a ser país, y vamos a sentirnos como un ciudadano del mundo más, para cumplir muchos de esos indicadores que decía Lucas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero especial para promover nuestra identidad, nuestra cultura y nuestro arraigo por lo regional, por nuestra identidad, con visión internacional, pero rescatando nuestra identidad local. Muchísimas gracias a todos de parte de la Universidad Industrial de Santander, del programa de turismo. Mil gracias, y que nos cuidemos porque Lucas ya habla que allá está un poco recuperado todo, pero aquí estamos en el pico. Precisamente en estas semanas estamos en un momento muy difícil de nuestra pandemia. Se visiona que agosto va a ser el pico de los contagios. Invitar a los estudiantes, profesores y a todos a que nos cuidemos, nos mantengamos en casa y también cuidemos a nuestras familias. Muchísimas gracias a todos, un feliz día y muchas gracias a los organizadores. Buen día para todos, gracias.